Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión, como parte de los reportes semanales que venía publicando, voy a realizarlo esta vez mediante este video para verlo un poco de manera más interactiva y se vea de manera más clara los indicadores que se utilizan como parte del análisis. Yo utilizo en esta ocasión la plataforma XStation y vamos a empezar por el dólar index. Es importante mencionar que el análisis a nivel técnico nos ofrece oportunidades de entrada y salida, que hay que combinarlo obviamente con el análisis fundamental, con los indicadores macro que nos dan una visión global de lo que sucede a través de, mediante estos activos financieros, y que el análisis técnico se puede realizar desde distintas frecuencias. Yo utilizo la frecuencia diaria y me apoyo en una frecuencia anterior, que es la frecuencia semanal, para ver un poco la tendencia a largo plazo. Y también me apoyo en la tendencia, en las frecuencias, perdón, un poco más de corto plazo, la de 4 horas, para identificar cambios de tendencia que a veces no se pueden identificar en un gráfico diario. En el caso del dólar index, que es un índice que mide al dólar respecto a una canasta de monedas, donde la moneda principal es el euro, vemos claramente a largo plazo una tendencia alcista, con mínimos crecientes y máximos crecientes también. Recientemente se ha tocado esta zona de mínimos, lo que a priori nos indicaría que sería una buena oportunidad de compra en el dólar. Si nos vamos a un gráfico diario, lo que podemos observar es que existe una directriz alcista también desde el 2018. Tenemos una zona de pivote importante que ha funcionado como zona de soporte, luego pasa a ser una zona de resistencia. Finalmente, ya desde el 2018, supera esa zona y tenemos a dicha zona como una zona de soporte importante, alrededor de 94.432 y 95.313. ¿Qué más podemos ver en este gráfico? Que debido a la caída importante de los mercados a fines de febrero, el dólar funciona como activo refugio y se aprecia considerablemente hasta llegar a esta zona de resistencia alrededor de 103.632. A partir de ahí se puede apreciar una pequeña corrección y lo que se forma es un triángulo simétrico o una cuña con mínimos crecientes y máximos decrecientes que termina por romper hacia abajo. Y llega a tocar incluso esta zona de mínimos crecientes que se había mencionado previamente. A partir de ahí, en la última semana, lo que hemos podido ver es correcciones en el dólar y sí es importante plantearnos si es que actualmente tenemos una entrada atractiva, un punto de entrada atractivo en este índice. Para eso nos vamos a un gráfico de 4 horas y lo que podemos observar justamente es que el dólar pasó por un rango lateral, termina por romper hacia abajo y se forma una tendencia claramente bajista con máximos decrecientes, perdón, que termina por romperse en las últimas sesiones. A partir de ahí, un punto de entrada atractivo sería considerar que actualmente nos encontramos cerca de esta zona de, de soporte actual. Si nos acercamos un poco, podemos ver que el precio rompe esta zona, hace un pequeño pullback y sube en las últimas 2 sesiones de 4 horas. Supera esta zona antigua de resistencias que ahora funcionaría como soporte y si sacamos este gráfico, este círculo, vemos que se queda ahí, a la expectativa. Si cuando comience a operar otra vez este índice, vemos niveles por arriba, en este caso, podríamos confirmar que la tendencia a corto plazo ha cambiado y se está formando una tendencia alcista con mínimos crecientes y máximos crecientes también. A partir de ahí podríamos ver una recuperación en el corto plazo del dólar index hacia los niveles de 98.727 y 99.044, lo cual nos indica que sería una buena oportunidad de compra, considerando también que la tendencia a corto plazo a nivel diario es alcista todavía y que la tendencia a largo plazo es claramente alcista también. En resumen, eso es lo que sucede con el dólar index. Podemos ver una moneda LATAM, tal vez, el peso mexicano. El peso mexicano tiene una tendencia también claramente alcista. El dólar respecto al peso mexicano tiene una tendencia claramente alcista.
desde el 2011 más o menos. Lo que pasó en los últimos 3 meses o en los últimos 4 meses es que se ha roto esa tendencia alcista por el nivel de resistencia importante formado aquí y hemos visto un pequeño pullback y el precio se ha quedado en el último mes ahí, ¿no? Probablemente lo que veamos es luego de este pullback, una tendencia hacia arriba en el precio del dólar respecto al mexicano, pero para eso tendríamos que analizar de repente un gráfico diario y un gráfico de 4 horas. Si nos vamos a un gráfico diario, lo que podemos ver es que justamente existe una zona que funcionaba como una zona de resistencia importante, el precio llegaba hacia esa zona, terminaba corrigiendo. Finalmente pasa la situación de fines de marzo, donde el dólar se aprecia considerablemente respecto al peso mexicano y comienza a formarse un triángulo simétrico, que termina por romper hacia abajo con una caída, con una pendiente bastante alta, por lo que se generaron correcciones en las últimas sesiones. Considerar también que respecto al RSI existían claras divergencias bajistas, es decir, el RSI alcanzando niveles más bajos, mientras que los precios seguían al alza, lo cual nos indicaba un poco una debilidad en esta tendencia que nos pudo haber permitido anticiparnos hacia esta rotura del triángulo simétrico. ¿Qué más podemos considerar en el peso mexicano? Podríamos ver también que un limitante importante en el peso mexicano es el petróleo, la mezcla mexicana West Texas Intermediate, que es la relevante para México. Podemos ver que el petróleo ha corregido también en las últimas sesiones, lo cual coincide con un peso mexicano depreciándose. Podemos ver también que el petróleo tenía una zona de resistencia importante en estos niveles, el petróleo BTI, que termina por respetarse, ¿no? Y a partir de ahí vemos una corrección. Entonces, si llegamos a ver correcciones del petróleo en el corto plazo, podríamos seguir viendo un peso mexicano depreciándose respecto al dólar también. Que podemos ver un poco en el gráfico de más corto plazo, en el de 4 horas. Esto es un poco más interesante porque vemos cómo se respetan las zonas de Fibonacci en esta tendencia. Vemos lo mismo, un triángulo simétrico, y vemos que el precio comienza, o el tipo de cambio comienza a caer, ¿no? El peso mexicano comienza a apreciarse. Vemos justamente que trata de respetar esta zona de 50 de Fibonacci, pero finalmente la rompe y la zona de 61.8, perdón, funciona como una zona de soporte importante. A partir de ahí vemos correcciones en este tipo de cambio. Vemos que logra superar este nivel de 50, llega al nivel de 38.2, pero ahí vuelve a corregir. Y el precio se queda ahí. Entonces, si vemos un poco que en las próximas sesiones el dólar se sigue apreciando, sería una buena oportunidad de entrar en el corto plazo, considerando que se ha respetado esta zona de 50 hasta este momento. ¿Qué tenemos que considerar también? Que obviamente la tendencia a nivel diario sigue siendo alcista. Esto lo podemos ver mejor aquí en el gráfico mensual, ¿no? Lo que habíamos mencionado, que se puede generar un pullback aquí y el peso mexicano puede seguir depreciándose teniendo un view de más largo plazo. Seguimos avanzando, podemos ver también algo de commodities, el oro. El oro claramente sigue una tendencia alcista del 2000 incluso. Vemos cómo respeta esa zona de mínimos crecientes, varias veces logra llegar a esa zona, pero luego vuelve a rebotar hacia arriba. Vemos también una zona de resistencia importante que coincide con los máximos históricos del precio del oro, alrededor de 1912.88 dólares por onza. Y vemos que el precio se está acercando hacia esa zona, ¿no? Para ver un poco más la tendencia de corto plazo, nos vamos a un gráfico diario, vemos que existen mínimos crecientes, existen máximos crecientes también, y que en las últimas sesiones lo que se ha formado es justamente un rango de consolidación lateral, que puede terminar por romper hacia arriba o hacia abajo. Y nos planteamos esos dos escenarios, ¿no? Si rompe hacia arriba, nos encontraríamos con un price target aproximadamente de la altura de este rectángulo, que coincide justamente con la zona de máximos históricos incluso, ¿no? Podría superar la zona de 1800 y
llegar un poco más hacia la zona de máximos históricos. Por lo que si sucede eso, yo no, considerando un view de más largo plazo, yo no tomaría una posición larga en el oro. Por otra parte, si corrige, si rompe por debajo de este canal, perdón, rango lateral, nos encontraríamos con una antigua zona de soportes, por aquí más o menos, por aquí, y veríamos que por lo más probable es que se respete esa zona antigua de soportes como había mencionado, considerando también que no se rompería esta directriz alcista y que justamente en ese escenario sí podría yo decir que es un poco una idea un poco más favorable en tomar posiciones largas en el oro, ¿no? Considerando también esto, ¿no? La directriz alcista desde el 2000. Eso sería en el caso del oro. Mencionar también que si bien existen divergencias bajistas con respecto al RSI, el precio se ha mantenido en un rango lateral, lo cual nos indica un poco la fortaleza que ha tenido el precio en las últimas sesiones. Y para terminar, lo que podemos ver también es la renta variable americana, la renta variable US. Podemos ver el SPY, que es un proxy del S&P. Aquí no se sigue de manera, o no hay no está el S&P en esta plataforma. Entonces, podríamos verlo desde el punto de vista del SPY también, como proxy, ¿no? Si nos vamos a un gráfico diario, lo que podemos observar es justamente la caída que tuvo el SPY desde fines de febrero, cae estrepitosamente, y a partir de, de esta última vela, perdón, lo que comienza a hacer el SPY es una serie de mínimos crecientes y máximos crecientes, también, aquí, hasta llegar aquí. Sin embargo, obviamente pasamos por un proceso también de consolidación lateral aquí. La tendencia no fue claramente alcista, sino que hubo en el medio un rango lateral que termina por romper hacia arriba también, que es este rectángulo sombreado. ¿Qué pasó en las últimas semanas? Como primer apunte, lo que vimos es una isla de reversión top, que es lo que mencioné hace un par de días. Existe un gap alcista en el índice, luego el precio sigue una tendencia no tan definida, y luego tenemos un gap bajista que confirma un posible cambio de tendencia en este índice que es el SPY. Además de eso, tenemos que justamente existe un nivel importante de soportes, que es la media móvil de 200 días. El índice amagó o en algún momento de la sesión del jueves y del viernes superó por debajo de esta zona, pero finalmente terminó cerrando el viernes por encima de esta media móvil. ¿Qué es lo que podríamos esperar en el corto plazo? Podríamos esperar ciertas correcciones, si es que el precio logra caer por debajo de dicha zona, primero hacia la zona de 23.6 de Fibonacci, alrededor de los 2.950 puntos, y si logra caer por debajo de esta zona, que además es una zona antigua de resistencias que funcionaría ahora como soporte, podríamos ver incluso caídas por debajo hasta un nivel de los 2.780, 2.800 puntos, que coincide también con esta antigua zona de soportes, ¿no? Considerar también el lado fundamental, es importante mencionar que el mercado esperaba realmente una recuperación en forma de V, que debido a los comentarios de la Fed respecto a la incertidumbre de la recuperación de los indicadores económicos de Estados Unidos hacia los niveles previos de la situación del COVID, podrían tardar más de lo esperado. Considerar también que una segunda ola en Estados Unidos podría complicar aún más las cosas, por lo que si bien el mercado esperaba una recuperación rápida en la economía americana, existen varios shocks en el corto plazo que pueden afectar dichas expectativas. Otro punto a considerar importante, y lo digo de manera rápida, es que el price to earnings a 12 meses de la bolsa americana, del S&P, se encuentra cerca a los máximos históricos respecto a los niveles de hace 10-15 años. Entonces, también es importante considerar esta euforia en el mercado que se dio luego de este último suelo alcanzado y que probablemente veamos correcciones en el corto plazo, pero tampoco es que creo yo que vayamos a volver a ver correcciones hacia los niveles de los 1.170 puntos como lo vimos a mediados de marzo. Para terminar, podríamos ver también el S&P de manera semanal.
Vemos que existe una línea de tendencia que funciona durante el 2019 como una zona de soporte. Luego, a fines de febrero, se rompe esta zona de soporte y el S&P comienza a recuperar, y la semana pasada se encuentra justamente hacia esta zona que ahora está funcionando como una zona de resistencia. Ya en esta semana que ha pasado, el S&P ha corregido un poco. Entonces vemos que si bien existe una zona de resistencia importante en este nivel, también nos encontramos con una zona de soporte importante que es representada por la media móvil de 50 días. Si el S&P logra superar a nivel semanal esta móvil por abajo, la media móvil de 50 días, sería un poco similar a decir que estaría superando la media móvil de 200 días, ¿no? Lo que podríamos ver entonces en ese caso son los escenarios planteados hace un par de minutos respecto a cómo podría corregir el S&P en el corto plazo. Y eso sería todo por hoy. Espero que haya sido de utilidad y que los comentarios se hayan quedado claros. Ya nos vemos la próxima semana con un nuevo reporte, de repente analizando otros activos que son también de interés. Que tengan buenas tardes.